¿Alguna vez sentiste ese peso en el pecho, ese enojo que no se va aunque pasen los días? Ese recuerdo de alguien que te hirió y que todavía te quema por dentro. Ese sentimiento que no quieres admitir, pero que en silencio se ha convertido en odio. Y si te dijera que ese odio, aunque parece imposible de arrancar, puede ser roto en un solo instante por el poder de Dios, te quedarías hasta el final para descubrir cómo. Porque hoy no es casualidad que estés aquí. El Señor quiere mostrarte el secreto escondido en su palabra para liberarte de ese veneno que te roba la paz, que apaga tu alegría y que muchas veces contamina hasta a los que amas. No hablo de teoría, hablo de una verdad capaz de transformar corazones que parecían perdidos. Hoy vamos a recorrer la Biblia y ver cómo Dios rompió odios que parecían eternos, cómo sanó heridas imposibles y cómo esa misma mano puede tocar tu vida ahora. Te lo prometo. Lo que escucharás en los próximos minutos puede ser la llave para que ese peso finalmente se caiga de tus hombros. No será fácil, pero el Espíritu Santo puede hacerlo. Antes de comenzar, escribe en los comentarios esta frase como un acto de fe. Señor, rompe el odio de mi corazón. Al hacerlo, estarás dando un primer paso de entrega. Y no olvides darle me gusta a este video. Cuando lo haces, YouTube lo lleva a más personas que también necesitan liberación. Así tú mismo te conviertes en instrumento de paz. Miles que no tienen iglesia cerca encuentran en este canal un refugio. Por eso suscribirte también es parte de este camino. No es solo un botón. Es decir, quiero mantener mi fe encendida cada día. Quédate hasta el final, porque te diré una enseñanza que puede desbloquear una bendición oculta para tu vida. Ahora sí, vamos a comenzar este viaje juntos. El primer asesinato de la historia nació de un corazón lleno de odio. Caín y Abel presentaron ofrendas a Dios. Abel ofreció lo mejor y el Señor miró con agrado su sacrificio. Caín, en cambio, ofreció sin entrega y su ofrenda no fue aceptada. Entonces el veneno entró, envidia, resentimiento, odio. Dios, en su misericordia, no lo dejó solo con ese sentimiento. Le advirtió, ¿por qué te enojas? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? Si hicieres lo bueno, no serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta y te codicia, mas tú debes dominarlo. Génesis 4, 6, 7. ¿Lo ves? Dios le estaba mostrando el camino. El odio no aparece de golpe, empieza como una semilla. La envidia, la comparación, la herida que no sanamos. Y si no la enfrentamos, crece hasta dominarnos. Caín no escuchó la voz de Dios, dejó que el odio lo controlara y terminó levantando la mano contra su hermano. La historia de Caín nos enseña algo profundo. El odio siempre busca justificarse, pero al final destruye al que lo carga más que al que lo recibe. Dios le dio la salida, pero él no la tomó. Tal vez tú también sientes que hay alguien que te hiere, alguien que prospera mientras tú sufres, alguien que parece tener la bendición que te falta. Ese es el momento en el que Dios te dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. El odio no se vence con más odio, se rompe dejando que Dios entre al corazón. Si hoy reconoces que has guardado resentimiento, dale espacio al Señor antes de que esa semilla crezca más. El odio no siempre nace de un desconocido. Muchas veces se gesta dentro de la misma familia. Eso le pasó a Esaú y Jacob. Jacob, engañado por su madre y movido por la ambición, le robó a su hermano la primogenitura y la bendición de su padre. Y Esaú, lleno de furia, juró matarlo. Por años, ese odio marcó sus vidas. Jacob huyó, Esaú se quedó con el corazón herido y parecía que esa historia terminaría en sangre. Pero Dios tenía otros planes. Después de muchos años, Jacob regresó con temor. Venía preparado para lo peor, sabiendo que había sembrado dolor en el corazón de su hermano.
Pero cuando se encontraron, ocurrió lo inesperado. Esaú corrió hacia Jacob, lo abrazó y lloraron juntos. El odio se derritió en lágrimas de perdón. Ese momento nos revela algo poderoso. Lo que parecía imposible, lo que llevaba años creciendo como rencor, Dios lo puede deshacer en un instante. El Señor trabajó en el corazón de Esaú para transformar su ira en abrazo y en el de Jacob para reconocer su falta y humillarse. ¿Te das cuenta? Cuando dejamos que Dios intervenga, incluso los odios más antiguos pueden convertirse en reconciliación. No importa si la herida viene de un amigo, un vecino o de tu propia sangre. La gracia de Dios es capaz de romper cadenas de odio y reemplazarlas por lazos de amor. Tal vez tú también tienes un Esaú en tu vida, alguien con quien parece imposible volver a hablar, alguien a quien no puedes mirar sin sentir dolor. Hoy Dios te dice, yo puedo cambiar ese final. Yo puedo derribar ese muro. El odio no siempre comienza con un acto grande. A veces nace de celos pequeños que se alimentan día tras día. Los hermanos de José lo odiaban porque su padre lo amaba de manera especial y porque él compartía sueños que parecían engrandecerlo sobre ellos. Ese rencor creció tanto que un día tomaron una decisión cruel: venderlo como esclavo y hacer creer a su padre que había muerto. A ojos humanos, José estaba condenado a una vida de dolor. ¿Cómo podría un joven traicionado por su propia sangre volver a confiar? Pero Dios tenía un plan más alto. Lo que parecía la consumación del odio se transformó en el escenario para que el Señor mostrara su poder. José, a pesar de las lágrimas y la soledad, nunca permitió que el odio lo dominara. Guardó su corazón en la fidelidad de Dios. Y con el tiempo, fue levantado como gobernador de Egipto. Y en la hora de la verdad, cuando sus hermanos llegaron hambrientos pidiendo ayuda, él tuvo el poder de vengarse. Pero eligió el camino contrario, el perdón. Su respuesta fue clara: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. El odio de sus hermanos se convirtió en el instrumento para salvar no solo a su familia, sino a pueblos enteros. ¿Lo ves? El odio busca destruir, pero la justicia y la misericordia de Dios convierten la herida en bendición. Si José hubiera dejado que el rencor lo gobernara, la historia sería diferente. Pero al elegir la fidelidad, Dios transformó el mal en bien. Tal vez hoy tú sientes que el odio de otros te marcó, que las injusticias te dejaron cicatrices profundas. El Señor te dice: lo que otros hicieron para dañarte, yo puedo usarlo para levantar tu vida. El odio de Saúl hacia David no nació de un día para otro. Al principio lo admiraba. David había vencido a Goliat, había traído victoria al pueblo, había servido con lealtad. Pero cuando las mujeres cantaron, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, algo se encendió en su interior: celos, inseguridad, envidia, y lo que empezó como comparación se convirtió en una obsesión mortal. Saúl lo persiguió como a un enemigo. Lanzó lanzas contra él, movilizó ejércitos enteros para atraparlo, lo obligó a huir y esconderse en cuevas como un fugitivo. Humanamente, David tenía todas las razones para odiar a Saúl, para desear su muerte. Incluso tuvo oportunidades de vengarse, pero no lo hizo. En una de ellas encontró a Saúl dormido en una cueva. Sus hombres le dijeron: Dios lo ha entregado en tus manos. Pero David respondió: no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. David eligió no devolver odio con odio, sino dejar que Dios fuese el juez. Esa decisión marcó la diferencia. Saúl terminó reconociendo con sus propias palabras: tú eres más justo que yo, porque tú me has pagado con bien, mientras yo te he pagado con mal. ¿Lo ves? El odio se alimenta de la revancha, pero se rompe con la misericordia. David no permitió que el veneno que había en Saúl contaminara su corazón.
Prefirió cargar con la injusticia antes que convertirse en lo mismo que lo perseguía. Tal vez tú también estás siendo herido por alguien que te persigue con palabras, acciones o indiferencia. Hoy el Señor te dice: no te rebajes al nivel del odio, deja que yo sea tu defensor, tu justicia y tu escudo. El odio de Saúl no destruyó a David, al contrario, fue el escenario donde Dios mostró su fidelidad y lo exaltó como rey. El odio de los fariseos hacia Jesús fue creciendo poco a poco. Veían cómo las multitudes lo seguían, cómo sus palabras tenían autoridad, cómo sus milagros revelaban un poder que ellos no podían negar. Ese celo religioso, mezclado con orgullo y miedo a perder su influencia, se convirtió en desprecio, en críticas constantes, en planes de muerte. Lo acusaron injustamente, buscaron testigos falsos, lo entregaron para ser azotado y crucificado. Si miramos con ojos humanos, parecería que el odio ganó, que la envidia logró su objetivo. Pero en realidad fue en ese escenario de odio donde Dios escribió la mayor muestra de amor. En la cruz, cuando los clavos atravesaban sus manos, Jesús no maldijo a sus enemigos, no gritó venganza, elevó una oración que desarma cualquier corazón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? El odio de los hombres fue usado por Dios para desatar la salvación del mundo. Lo que parecía derrota se convirtió en victoria eterna. El odio que buscaba callar a Jesús terminó multiplicando su voz en millones de corazones hasta hoy. Y aquí hay una verdad para ti. El odio que otros lanzan contra tu vida no tiene la última palabra. Dios puede transformar esa herida en plataforma, esa injusticia en propósito, ese rechazo en testimonio. Si Cristo pudo orar por sus enemigos en medio del dolor, también puede darte a ti la fuerza para romper el ciclo del odio y responder con amor. Porque lo que el enemigo quiere usar para destruirte, Dios lo convierte en parte de tu destino de bendición. Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, lleno de fe y del Espíritu Santo. Predicaba con tal poder y sabiduría que sus enemigos no podían resistir sus palabras, y lo que no podían refutar con la verdad, lo intentaron callar con odio. Lo acusaron falsamente, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Imagina ese momento. Piedras golpeando su cuerpo, voces gritando con furia, el odio descargado sin compasión. Pero lo más impresionante no fue el odio de los que lo mataban, sino la respuesta de Esteban. Alzó la mirada y dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Y mientras su vida se apagaba, pronunció palabras que reflejan el mismo corazón de Cristo. «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». ¿Puedes sentirlo? El odio fue vencido en ese instante, no con armas ni con venganza, sino con perdón. El último suspiro de Esteban no fue de rencor, sino de gracia. Y entre la multitud que aprobaba su muerte estaba un joven llamado Saulo, que más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. La oración de Esteban fue semilla. El odio intentó destruirlo, pero su fe abrió camino para que el Evangelio se expandiera aún más. Ese es el poder de Dios, transformar el odio en testimonio, la injusticia en siembra de vida eterna. Tal vez tú también has sido herido injustamente, atacado sin razón, tratado con dureza. Hoy el Señor te recuerda que el odio de los demás no determina tu destino. Si eliges el perdón, aunque duela, estarás sembrando semillas que Dios usará para levantar historias de restauración. Entre los que presenciaron la muerte de Esteban había un joven lleno de celo religioso y odio, Saulo de Tarso. Respiraba amenazas contra los cristianos, perseguía a la iglesia con furia, entraba en casas, arrastraba hombres y mujeres para meterlos en la cárcel. Para él, acabar con los seguidores de Jesús era un deber sagrado. Pero un día, camino a Damasco, el cielo lo interrumpió. Una luz lo derribó
y una voz lo estremeció. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Ese encuentro lo dejó ciego por 3 días, pero en realidad fue el inicio de su verdadera visión. El mismo que odiaba, que respiraba violencia, fue transformado en Pablo, apóstol de las naciones. El perseguidor se convirtió en predicador. El enemigo de la iglesia pasó a ser su mayor defensor. ¿Te das cuenta? Así es como Dios rompe el odio de un corazón, no con más odio, sino con un encuentro que lo cambia todo. El odio que consumía a Saulo no pudo resistir la luz del amor de Cristo, y ese mismo poder está disponible para ti. No importa cuán profundo parezca el resentimiento, no importa cuán dura sea la herida, un encuentro con Dios puede transformar la rabia en ternura, la venganza en perdón, la enemistad en propósito. Quizás hay alguien en tu vida que parece imposible de cambiar, alguien dominado por el rencor. Recuerda a Saulo. Si Dios pudo convertir al mayor perseguidor en el mayor apóstol, también puede transformar cualquier corazón hoy. El odio no siempre es personal. A veces se hereda de generaciones. Judíos y samaritanos se despreciaban mutuamente. No compartían agua, no compartían mesa, ni siquiera se saludaban. Era un odio antiguo, enraizado en orgullo, religiosidad y diferencias históricas. Y fue en ese escenario que Jesús hizo lo impensable. En medio del calor del mediodía, se sentó junto a un pozo y pidió agua a una mujer samaritana. Ella se sorprendió. «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?». Con un simple gesto Jesús rompió siglos de barreras. No vio raza, no vio etiquetas, no vio prejuicio. Vio un corazón sediento. Y le habló del agua viva que sacia para siempre, de un amor que no discrimina, de una gracia que restaura lo que el odio había separado. Aquella mujer, que había sido rechazada incluso por los suyos, encontró dignidad en las palabras de Cristo. Volvió a su ciudad transformada diciendo: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho». Y muchos creyeron en Jesús por su testimonio. El odio de generaciones enteras se comenzó a romper en un encuentro. Ese es el poder del amor de Dios. Tumbar muros levantados por años, sanar heridas profundas y traer reconciliación donde solo había división. Tal vez en tu familia también hay odios viejos, distancias que se pasaron de padres a hijos. Hoy Jesús te recuerda que una conversación con Él es suficiente para abrir un camino nuevo de sanidad y restauración. Jesús contó una historia que desarmó los prejuicios de su tiempo. Un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado, golpeado y dejado casi muerto en el camino. Pasó un sacerdote y lo vio, pero siguió de largo. Pasó un levita, lo miró, pero también lo dejó tirado. Y entonces apareció alguien inesperado, un samaritano. Para los judíos, el samaritano era enemigo, indigno, despreciado, pero fue él quien se detuvo, limpió sus heridas, lo subió en su cabalgadura, lo llevó a una posada y pagó por su recuperación. Jesús terminó la parábola con una pregunta que cala en lo profundo. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta fue clara: el que tuvo misericordia. Con esta historia, Jesús rompió de raíz el odio que separaba a pueblos enteros. Mostró que el amor verdadero no pregunta por etiquetas, no mide por religión ni nacionalidad. La justicia de Dios se expresa en la misericordia, incluso hacia quien el mundo te enseñó a odiar. El buen samaritano revela que la respuesta al odio siempre será la compasión, porque cuando eliges amar al que el mundo te dice que rechaces, es allí donde se manifiesta el corazón de Dios. Tal vez en tu vida hay personas que sientes imposibles de ayudar porque te hirieron o porque la sociedad misma te enseñó a despreciarlas. Pero Jesús te recuerda: tu prójimo es cualquiera que necesita tu mano, aunque lleve un nombre que te incomoda.
Jesús contó la historia de un padre con dos hijos. El menor pidió su herencia antes de tiempo, se fue lejos y la malgastó en una vida desordenada. Cuando todo se acabó, decidió volver humillado, dispuesto a pedir perdón. El padre lo recibió con los brazos abiertos, corriendo hacia él, vistiendo sus harapos con un manto nuevo y celebrando con un banquete. Era la imagen perfecta del amor incondicional. Pero en ese momento apareció otro corazón, el del hermano mayor. Al enterarse de la fiesta, se llenó de enojo. ¿Cómo podía celebrarse a alguien que había fallado tanto? Ese resentimiento reveló algo más profundo, el odio silencioso que a veces se esconde en la comparación, en el yo sí merezco y él no. El padre salió también a buscarlo y le recordó: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas». Jesús nos mostró que el odio no solo se ve en ataques violentos, también puede crecer en la envidia, en el rencor por lo que creemos injusto. La enseñanza es clara. El amor del Padre es lo único capaz de sanar tanto al hijo que se equivocó como al hermano que se endureció. El resentimiento divide, pero el amor restaura. Tal vez tú también has sentido que otros reciben bendiciones que tú esperabas, y eso hiere tu corazón. Hoy Dios te recuerda: todo lo mío es tuyo. No necesitas envidiar ni odiar, solo descansar en su amor. Jonás recibió un llamado claro: ir a Nínive y anunciar el mensaje de arrepentimiento. Pero en su corazón había algo más fuerte que la obediencia: odio. Los ninivitas eran enemigos de Israel, un pueblo cruel, y Jonás no quería verlos perdonados. Cuando finalmente obedeció y proclamó la palabra de Dios, ocurrió lo inesperado. La ciudad entera se arrepintió, desde el rey hasta el más humilde. Dios decidió no destruirlos, y en lugar de alegrarse, Jonás se enojó aún más. Se sentó fuera de la ciudad, esperando ver la caída de sus enemigos. Entonces, Dios le enseñó una lección poderosa con una simple planta que creció para darle sombra y luego se secó. Le mostró que su enojo no tenía sentido. Si él se preocupaba por una planta, ¿cómo no iba a preocuparse Dios por miles de personas que no sabían distinguir su derecha de su izquierda? La historia de Jonás nos revela que el odio puede hacernos perder de vista el corazón de Dios. Dios no se complace en la destrucción, sino en la misericordia. El odio de Jonás lo cegaba, pero la compasión de Dios mostraba que incluso los peores enemigos pueden recibir gracia si se arrepienten. Tal vez tú también cargas resentimiento hacia alguien que te lastimó profundamente, y en tu interior piensas: ellos no merecen perdón. Pero el Señor te recuerda: el perdón no es acerca de lo que merecen, sino de lo que Él quiere hacer en tu corazón. Cuando eliges soltar el odio, no solo liberas al otro, te liberas a ti mismo. Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia, un hombre lleno del Espíritu Santo, sabiduría y fe. Predicaba con poder, hacía señales y mostraba con su vida que Jesús estaba vivo. Pero eso encendió el odio de los líderes religiosos. Ellos no soportaban la verdad, así que levantaron falsas acusaciones y lo llevaron al concilio. Cuando le dieron la oportunidad de defenderse, Esteban no retrocedió. Con valentía habló de la historia de Israel, mostrando cómo una y otra vez habían resistido al Espíritu Santo y rechazado a los profetas. Sus palabras atravesaron los corazones, pero en lugar de arrepentirse, se llenaron de furia. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. En ese momento de dolor extremo, Esteban levantó los ojos al cielo y dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Y mientras las piedras caían sobre él, pronunció una oración que desarma todo odio: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». El odio de los hombres no pudo apagar la luz de Cristo en su corazón. Esteban murió, pero lo hizo con el mismo espíritu que Jesús en la cruz, perdonando.
Ese acto de amor marcó a quienes lo rodeaban, incluyendo a un joven llamado Saulo, que más adelante sería transformado en el apóstol Pablo. La lección es clara: el odio busca destruir, pero el perdón tiene un poder que trasciende generaciones. Cuando eliges responder con amor, estás sembrando semillas que pueden cambiar la historia de otros. Cuando los sabios del Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que había nacido, la noticia estremeció a Herodes. En lugar de alegrarse por el cumplimiento de la profecía, su corazón se llenó de odio y miedo a perder el poder. Herodes planeó engañar a los sabios para ubicar al niño y matarlo, y cuando no logró su propósito, descargó su furia con una orden cruel: la matanza de los niños en Belén. El odio lo cegó tanto que intentó pelear contra los planes eternos de Dios. Pero ni su decreto, ni sus soldados, ni su violencia pudieron detener la obra del cielo. Un ángel advirtió a José en sueños, y la familia huyó a Egipto, preservando la vida del Salvador. El odio de Herodes muestra lo destructivo que puede ser un corazón dominado por el miedo y el rencor. Pero también nos recuerda que los planes de Dios son indestructibles. Nadie puede apagar la luz que Él ya encendió. Quizás en tu vida también hay personas o circunstancias que se levantan con odio para apagar lo que Dios sembró en ti. Hoy el Señor te dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. El odio de los hombres jamás será más fuerte que la fidelidad del Dios que cuida tu destino. Después de la resurrección de Cristo, los apóstoles comenzaron a predicar con poder. Las multitudes escuchaban, los enfermos eran sanados, y la iglesia crecía cada día. Pero junto con ese avivamiento también creció el odio de los líderes religiosos. Arrestaron a Pedro y a los demás apóstoles, los golpearon y les ordenaron no hablar más en el nombre de Jesús. Querían silenciar la voz del Evangelio con amenazas y violencia. Sin embargo, la respuesta de Pedro fue clara: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese odio que buscaba apagar la fe terminó encendiendo aún más el fuego en sus corazones. En lugar de detenerse, salieron de la cárcel llenos de gozo, considerando digno sufrir por el nombre de Cristo. El odio humano intentó destruir, pero el amor y la obediencia a Dios multiplicaron la esperanza. Cada golpe se convirtió en semilla y cada amenaza en testimonio. Lo mismo ocurre hoy. Cuando alguien se levanta contra ti con odio, ese ataque puede ser usado por Dios para fortalecer tu fe y mostrar su poder en ti. El odio no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor, que respalda a los que no callan su nombre. Durante siglos, judíos y gentiles vivieron separados por una muralla de desprecio. Los judíos se sentían el pueblo escogido y miraban a los gentiles como impuros, indignos de acercarse al Dios verdadero. Los gentiles, por su parte, crecieron bajo el rechazo y el resentimiento. Era un odio cultural, histórico, aparentemente imposible de romper. Pero cuando Cristo murió y resucitó, algo sobrenatural ocurrió. Esa muralla cayó. El apóstol Pablo escribió: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés fue derramado sobre judíos y gentiles por igual. Pedro lo entendió claramente en casa de Cornelio, cuando vio que el Espíritu Santo también llenaba a los gentiles. En ese momento comprendió: Dios no hace acepción de personas. La iglesia primitiva se convirtió en un testimonio vivo de que el odio heredado puede ser vencido por el amor de Cristo. Ya no había judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos eran uno en Jesús. Esa verdad sigue siendo poderosa hoy. Tal vez en tu entorno hay divisiones antiguas entre familias, razas, clases sociales, incluso dentro de una misma casa.
Pero Dios te dice que en Cristo ya no hay espacio para muros. Donde el odio levantó barreras, el amor derriba paredes. La justicia de Dios no une por conveniencia, sino por redención. El mismo espíritu que transformó a la iglesia primitiva puede hoy romper cualquier división en tu vida y en tu familia. Los soldados romanos estaban acostumbrados a la violencia. Clavar manos y pies, levantar cruces, repartir golpes y burlas era parte de su rutina. Cuando Jesús fue llevado al Gólgota, ellos no vieron al Hijo de Dios, vieron solo a otro condenado. Lo azotaron, lo escupieron, lo despojaron de su ropa y lo crucificaron sin piedad. Pero en medio de aquel odio humano resonaron palabras que cambiaron la historia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La justicia del cielo no respondió con fuego ni con venganza. Respondió con amor y perdón. El odio de los hombres puso clavos, pero el amor de Dios abrió las puertas de la eternidad. Y ese perdón no se quedó en el aire. Uno de aquellos soldados, al ver cómo Jesús murió, declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El mismo que participó en la ejecución terminó reconociendo la divinidad de aquel que había crucificado. Así actúa el Señor. Rompe el odio no devolviendo golpe por golpe, sino desarmando los corazones con un amor que no se puede explicar. Un amor que transforma verdugos en testigos, enemigos en adoradores. Tal vez tú también has recibido heridas profundas, injusticias, palabras que dolieron como clavos en tu corazón. Pero la cruz te recuerda, el odio no tiene la última palabra. El perdón de Dios no solo te sana a ti, también puede alcanzar a quienes un día te hicieron daño. Incluso entre los siervos de Dios puede levantarse el enojo. Pablo y Bernabé habían caminado juntos, predicado el Evangelio, visto milagros y abierto iglesias. Eran un equipo poderoso en las manos del Señor, pero un desacuerdo en torno a Juan Marcos los dividió. Pablo no quería llevarlo en el viaje porque lo consideraba inconstante. Bernabé, en cambio, deseaba darle otra oportunidad. La discusión fue tan fuerte que terminaron separándose. Pablo siguió con Silas y Bernabé con Marcos. Parecía una derrota, un fracaso marcado por el resentimiento. Pero la gracia de Dios es tan grande que incluso allí se manifestó su poder. El Evangelio no se detuvo, se multiplicó, pues en lugar de un solo equipo, ahora había dos. Y con el tiempo, la herida también fue sanada. Años después, Pablo escribió en sus cartas: Marcos me es útil para el ministerio. ¿Lo notas? El mismo hombre al que había rechazado, ahora lo consideraba valioso. El odio, el resentimiento, la dureza, se transformaron en reconciliación. Esta historia nos enseña que hasta los corazones más firmes pueden llenarse de enojo, pero Dios siempre abre un camino de restauración. Él convierte discusiones en testimonios y desacuerdos en nuevas oportunidades. Tal vez tú también te has distanciado de alguien que amas por un malentendido o una discusión. Recuerda que Dios puede sanar ese lazo, y lo que hoy parece roto, mañana puede ser fuente de bendición. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los primeros cristianos comenzaron a predicar con valentía. Miles se convertían, las multitudes escuchaban, y la luz del Evangelio se extendía. Pero con esa expansión también creció el odio. Las autoridades y las multitudes comenzaron a perseguirlos con violencia. Esteban fue apedreado, Pedro y Juan encarcelados, muchos azotados y expulsados de sus ciudades. El odio parecía imparable, y los discípulos se vieron obligados a huir. Pero aquí está el misterio de Dios. Lo que parecía derrota se convirtió en victoria. Los que huyeron llevaron el Evangelio a nuevas regiones, a Samaria, a Antioquía y de allí a los confines del mundo. El odio que quería apagar la llama
terminó soplando el fuego que encendió a las naciones. Así actúa el Señor, transforma la furia de los hombres en instrumento de su plan. La sangre de los mártires se convirtió en semilla de la Iglesia y el dolor de la persecución se transformó en testimonio para generaciones. Hoy tú puedes estar viviendo algo parecido: ataques, rechazo, personas que no soportan tu fe. Pero recuerda, lo que el enemigo levanta para destruirte, Dios lo usa para multiplicar su propósito en tu vida. El odio no es el final, es apenas el escenario donde Dios muestra que su amor siempre es más fuerte. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti. Muy pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este, pero tú lo hiciste porque en tu interior sabes que Dios te está hablando. Hoy recorrimos juntos historias de la Biblia que nos mostraron que el odio, por más fuerte y antiguo que parezca, nunca tiene la última palabra. Lo vimos en José y sus hermanos, en Esteban y sus verdugos, en Jesús mismo perdonando desde la cruz. Una y otra vez quedó claro: el amor de Dios es más poderoso que cualquier resentimiento, y su perdón es capaz de transformar lo que parecía imposible. Tal vez cargabas heridas viejas, recuerdos que aún dolían, o personas que todavía ocupaban espacio en tu corazón con odio o rencor. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: entrégame ese peso, deja que yo lo sane, deja que mi amor ocupe el lugar del odio. Si lo haces, experimentarás una libertad que no tiene precio. Quiero invitarte a que escribas en los comentarios una frase como señal de tu compromiso. Hoy decido romper el odio y abrazar el amor de Dios. Esa declaración no es solo un comentario, es un acto de fe. Es dejar registrado delante del cielo que tú eliges el camino del perdón. Si este mensaje tocó tu vida, no lo guardes solo para ti. Hay miles de personas que siguen viviendo bajo cadenas de rencor, y tal vez este video sea la herramienta que Dios use para liberarlas. Compártelo en tus redes, mándalo a un amigo, a un familiar, porque al hacerlo te conviertes en instrumento de esperanza. Y si aún no te suscribiste a este canal, detente un momento. Piensa, ¿cuántas veces Dios te ha hablado aquí? ¿Cuántas veces estas palabras fueron bálsamo para tu alma? No ignores esa voz. Suscribirte no es un simple clic. Es comprometerte a seguir recibiendo la palabra que fortalece tu fe día tras día. Si no lo haces, estarás perdiendo la oportunidad de mantener encendida la llama que hoy Dios prendió en tu corazón. Quédate unos instantes más. No cierres este video aún. Deja que la música que suena sea un espacio para orar, agradecer y entregarle a Dios todo lo que escuchaste. Levanta tu voz en alabanza, aunque sea en silencio, y dile al Señor: gracias por enseñarme que tu amor siempre vence al odio. No pauses, no adelantes. Permanece aquí hasta el final, porque este momento también es parte de la sanidad que Dios quiere darte.